Buenas noches. Tremenda polémica y alarma social la que se ha creado y la que se está generando después de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la doctrina Parot, algo que ha puesto en la calle a un gran número de personas que teóricamente han cumplido su condena, pero que tienen tras de sí diversos cargos. Son violadores o exvioladores, eso lo vamos a dirimir a lo largo de la próxima media hora, violadores, asesinos y terroristas que están en la calle, algo que a la gente, a la ciudadanía, le inquieta y mucho. Nosotros vamos a hablar sobre este asunto a lo largo de la próxima media hora con Daniel Ramírez, psicólogo clínico y profesor tutor de psicopatología en el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. Hablamos con él porque sabe mucho de este asunto, ya que entre otras cosas ha sido coordinador del programa de agresores sexuales de la prisión de Meco y también fue director del Hospital Psiquiátrico de Foncalent en Alicante. La primera pregunta: ¿hay motivos para que haya una alarma social en la calle por lo que está pasando? Hay motivos porque este tipo de personas, por su pasado y por la previsión de su comportamiento futuro, crean una explicable alarma social. ¿Están rehabilitados los casos que vamos conociendo con cuentagotas? De prisión se sale no porque se esté rehabilitado o porque no se esté rehabilitado, sino porque se ha terminado una condena. No pasa como en un hospital. Uno entra a un hospital enfermo y en caso de curar le dan el alta. En la prisión no pasa eso. En la prisión entra uno, le condena al juez, se rehabilita o no, sale cuando se termina la condena. Es diferente, no es lo mismo estar rehabilitado que no para el modo de cumplimiento de la condena, pero el hecho de haber terminado la condena se termina estando rehabilitado o no estando rehabilitado. Usted ha sido, como decíamos hace un momento, coordinador del programa de agresores sexuales de la prisión de Meco. ¿Qué se hace con estas personas que se apuntan a este programa? No sé si se apuntan, si tienen obligación de estar en tratamiento o qué es lo que tienen que hacer una vez que ingresan en prisión. Bueno, convendría entonces saber algo respecto de este tipo de internos de la prisión. Por ejemplo, el número. ¿Cuántos hay? Yo voy a manejar un dato estimativo, ¿no? Porque he estado consultando en la página web de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y no especifican el número de internos que están cumpliendo condenas, que están en situación de preventivos por este tipo de delitos. Pero hay una estimación de que en prisión hay alrededor de un 7% en relación a la población que está en prisión. La población masculina, porque este es un delito casi exclusivamente masculino, casi exclusivamente masculino por parte de los agresores y casi exclusivamente femenino por parte de las víctimas. No exclusivamente femenino, pero casi exclusivamente femenino. Contando la Administración Central y la Administración Catalana, hay alrededor de unos entre 65 y 70.000 hombres. El 7%, bueno, pues serían entre 4.500 y 5.000 los que están o en espera de juicio por este tipo de delitos o cumpliendo condena por ese tipo de delitos, ¿no? Existe un programa de agresores sexuales, existe un programa que empezó a rodar de manera experimental a mediados de los años 90, 1995-96, empezó a funcionar de manera experimental en una prisión catalana, después se extendió y ahora prácticamente pues está extendido por toda la geografía nacional. Este es un programa que lo llevan normalmente los miembros de los equipos de tratamiento, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, y en algunos casos se apoya ese trabajo con ayudas externas, ¿no? Como pueden ser la colaboración con alguna universidad o con algún máster en psicología clínica. Entonces, con esos profesionales y este tipo de gente se
ofrece ese tipo de posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en ese programa? Bueno, es que, como habías dicho, que si es obligatorio hacerlo, si se hace, si se quiere hacer, ¿no? Los programas de tratamiento, el tratamiento es un instrumento para conseguir la rehabilitación, que es una de las finalidades del cumplimiento de las penas privativas de libertad, ¿no? El primero, el contexto en el que se puede hacer la rehabilitación es en el contexto de la privación de libertad. Pero o sea, no es condición para quedar libre si uno no está rehabilitado, ¿no? Por lo no, que nos explica. para salir libre hay que haber terminado la condena. Se esté rehabilitado, o no rehabilitado. ¿no? Entonces existe esa posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad y se hace a demanda y es voluntario. Claro, estas son las condiciones ideales, ¿no? Ideales y las condiciones reales, ¿no? Que es un programa que se realiza a demanda, que se tiene que pedir y por tanto es voluntario. Después están las limitaciones de las plazas que puedan existir, bueno, porque normalmente hay más demanda que plazas, ¿no? Porque este es un programa que en el programa estándar que existe dura alrededor de 2 años. En ese programa, lo que yo me planteaba cuando coordinaba ese programa era cubrir 3 objetivos. El primero, que asumiesen que ellos habían hecho lo que habían hecho, porque hay un primer mecanismo de defensa que es negar, no solamente a la hora de asistir al juicio, negar que se ha hecho, que es un mecanismo, el de la negación, un mecanismo de defensa frente a no asumir las responsabilidades, ¿no? O atribuir la responsabilidad a terceros, ¿no? Es decir, esto es por culpa de las mujeres, esto es por culpa de la sociedad, esto es por culpa de cómo me han tratado los padres, ¿no? Pero no de uno mismo. Entonces, el primer objetivo es que el que lo ha hecho y se ha metido en el programa asuma que él es responsable de lo que ha hecho. Se puede poner un ejemplo literario para entenderlo. Por ejemplo, la novela de Plenilunio de Antonio Muñoz Molina, que no sé si lo has leído. El protagonista es un asesino violador de niñas. Y atribuye lo que hace a que la sociedad ha sido muy injusta con él. En vez de asumir, yo lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Y no hay otra disculpa de eso. Ese es era el primer objetivo que marcaba yo en el programa que estuve coordinando durante más de 10 años. El segundo es que lo que ha hecho tiene efectos, que no es como lavarse las manos o como ir a darse una vuelta. Tiene consecuencias. Tiene efectos, tiene consecuencias, y las consecuencias las tiene en una persona que es la víctima. Además son consecuencias casi de por vida. También te voy a poner un ejemplo, en este caso no literario, sino de película. La película Misty River, de Clint Eastwood. También la hemos visto. Sí. Película sobre una novela maravillosa de Denis Lehan, que se titula de la misma manera. La película es buena y la novela es igualmente buena, o muy buena. Bueno, pues si alguien no sabe lo que es una víctima, no tiene que ver mucho la película esa, nada más que tiene que ver la cara de Tim Robbins. Cuando se ve esa cara dice, este hombre está marcado por algo. No sé qué es, pero está marcado. Esa es la cuestión, el segundo objetivo. Llegar a ver que lo que ha hecho tiene consecuencias. Y consecuencias que son en muchas ocasiones irreversibles. Él podrá rehabilitarse, pero una víctima casi con toda seguridad seguirá siendo víctima. Y la tercera cuestión es que el programa no tiene que ir dirigido a pedir perdón, sino a hacer todo lo posible por no repetir lo mismo.
Ese es el tercer objetivo que se persigue con este programa. Bueno, yo estoy hablando del programa que coordiné yo. Ajá. Aunque hay un programa estándar, pero siempre existen modalidades de poner en funcionamiento ese programa. Estoy hablando de la modalidad que tuve yo a la hora de poner en práctica ese programa. ¿Un violador se puede considerar un enfermo o se considera enfermo? Para mí sería una equivocación creer que el violador es un enfermo, en el sentido de que puede ser enfermo uno que tiene cáncer y que por mucho que cambie la actitud suya, el cáncer está ahí si no se trata el cáncer, ¿no? Y está ahí en el cuerpo, y se trata químicamente, con pastillas, quirúrgicamente, ¿no? Se trata ahí y a veces para tratarlo le tienen que poner una anestesia, ¿no? Desaparece como persona y se trata el problema, ¿no? En cambio el violador, si lo tratamos como un enfermo, podríamos decir que lo podríamos tratar casi con anestesia sin que él pusiese nada de su parte, ¿no? Sería un fallo, porque la primera característica del violador es que podría no ser violador, y si es violador es porque quiere serlo. No hay ninguna compulsión irrefrenable a ser violador. ¿Ocurre lo mismo con un pederasta o con un asesino? Bueno, ¿O son casos distintos? Son casos distintos, ¿no? El pederasta, ¿no? El pederasta, que es un agresor sexual de niños, ¿no? Que tiene, si cabe, pues un agravante respecto de las víctimas, ¿no? Porque aunque la víctima adulta tenga casi imposibilidad de defenderse, pero podría defenderse, podría explicárselo, pero un menor es que no lo entiende, y a veces los problemas derivados de una agresión infantil no aparecen de manera inmediata, aparecen al cabo de los años, ¿no? Tienen esa característica tan negativa de los pederastas en relación a los agresores en general de mujeres adultas, que es que la víctima es especialmente vulnerable, porque el niño lo que quiere no es que le agredan, sino que le ayuden a ser mayor, le ayuden a madurar. ¿Qué es lo que quiere un niño? Un niño en el juego, en todas las cosas, lo que quiere ser es como son los que son un poco más mayores. Y del lado de esos, de los que son un poco más mayores, viene alguien que sea un pederasta y arrasa con todo eso. El caso de los pederastas es especialmente complicado, porque dentro del grupo de los agresores sexuales son los que peor pronóstico tienen. Pero podrían no ser pederastas, es decir, podrían no agredir a niños, porque hay que hacer aquí una distinción en lo que es un agresor de niños, que le podemos poner el rótulo, el cartelito de pederasta, y el que tiene atracción por los niños, que a ese le podríamos denominar pedófilo, ¿no? Un pedófilo puede vivir en sociedad, ¿no?, siempre que no agreda a los niños. Del mismo modo que no todos los heterosexuales son agresores sexuales, ¿no? Pues del mismo modo no todos los pedófilos son pederastas, ¿no? Es decir, no todos los pedófilos son personas que han agredido sexualmente a los niños. ¿Existe reinserción real? Es decir, hemos visto en televisión, en los medios nacionales, ustedes lo habrán visto igual que yo, que los vecinos del pueblo de Almadén de la Plata se han movilizado, han dado un paso al frente y están que trinan ante la posibilidad de que el violador del chándal se vaya a instalar en su municipio. ¿Esta gente realmente puede estar rehabilitada para reinsertarse en la sociedad? La experiencia mía es que en algunos casos se rehabilitan, ¿no? Pero eso no quiere decir, no es ningún obstáculo para que los vecinos de ese pueblo tengan ese temor, ¿no?,
tengan ese rechazo, ¿no? Además, ese rechazo viene bien no solamente a ellos, ¿no? A ellos muestran una preocupación claramente fundada, ¿no? En el pasado de la gente o de la persona esa que va a ir para allá, ¿no? Es un temor fundado, no es un temor infundado, ¿no? Y además tienen razones para tener miedo. Tienen razones suficientes para estar preocupados, ¿no? Pero también viene bien desde la perspectiva de que el que ha cometido este tipo de delitos, ¿no? Tiene que tener presente que concita lo que ha hecho el rechazo, que no va a ser indiferente, aunque él no tenga conciencia, ¿no?, de lo que ha hecho, aunque no tenga conciencia de su culpabilidad, aunque no tenga conciencia de la trascendencia de lo que ha hecho, pero el que le venga de fuera el rechazo le puede hacer pensar. A pesar de que no tenga conciencia de las consecuencias de sus actos. Claro, si no tiene conciencia, la conciencia le tiene que venir de fuera, ¿no? Y la conciencia le viene en forma de rechazo. ¿Existe algún tipo de protocolo una vez que estas personas están en la calle? ¿Hay algún tipo de seguimiento de lo que hacen? ¿O una vez, si permítanme la expresión, una vez que salen de la cárcel, se lavan las manos? Bueno, ahora se va a aprobar una modificación de las leyes penales y va a haber un seguimiento de aquellas personas que han cumplido la condena, ¿no? Hasta ahora no existía eso, ¿no? No existía un seguimiento, existe una posibilidad, ¿no? Porque las condenas no se suelen cumplir enteras. Se cumple, en el mejor de los casos, ¿no?, una parte considerable de la condena, las 3/4 partes o en algunos casos las 2/3 partes, ¿no? Pongamos que uno tiene una condena de 8 años, ¿no?, cumpliría 6 años. Los otros 2 años está en una modalidad que se llama libertad condicional, ¿no? Es decir, está en libertad a condición de que cumpla una serie de requisitos y de que se realicen una serie de controles, ¿no? Pero cuando se termina la condena, cuando llega al año 8º, ¿no?, que es cuando cumple los 8 años, se iría. Se iba anteriormente sin ningún tipo de control y ahora parece ser que se va a modificar el Código Penal para que exista un control de este tipo de personas, fundamentalmente los delincuentes agresores sexuales, que exista un seguimiento después de haber cumplido la condena. Pero eso será cuando entre en vigor esa ley, que ahora, por ahora, no. Todos los que están saliendo ahora están saliendo sin ese control legal, sí con un seguimiento policial, ¿no? Porque la policía tiene también la finalidad de prevenir los delitos, ¿no? Y dentro de esa función, según he escuchado yo en los medios de comunicación, la policía está realizando su labor. Según leíamos en los medios de comunicación, en el caso, por ejemplo, del violador del chándal, esta persona ha salido en libertad a pesar de que exista un informe elaborado ante su inminente excarcelación, y leo palabras textuales, existiendo un riesgo extremo de volver a atacar a las mujeres con posibilidad de matarlas. Usted, como profesional que ha trabajado dentro de una cárcel con reclusos, en este caso con agresores sexuales, ¿cree que los psicólogos y los informes que realicen ustedes deberían tener un mayor peso a la hora de decidir si se excarcela o no se excarcela a un agresor sexual o a un criminal de cualquier índole? Bueno, la labor de los psicólogos en instituciones penitenciarias, que tiene una trayectoria de casi 40 años, ¿no?, empiezan a funcionar a principios de los años 70, 1971, 72. ¿no? En la actualidad calculo yo que habrá alrededor de medio millar de psicólogos trabajando en los distintos centros penitenciarios, ¿no? Tienen una parte muy activa en la realización de los programas, que no solamente existen
programas para los agresores sexuales, existen programas para drogodependientes, para menores, para madres, porque en prisión también hay mujeres. Bueno, hay una serie de programas variados, y el psicólogo normalmente suele ser una parte muy activa en la realización de ese tipo de programas. ¿Cuál es la incidencia institucional que puede tener el trabajo terapéutico de un psicólogo? Tiene incidencia, sus informes tienen peso a la hora de lo que se llama la calificación, la clasificación en grados, ¿no? Y un informe psicológico tiene peso a la hora de clasificar a un interno en primero, en segundo o en tercer grado, que son modalidades de cumplimiento de la prisión que indican un abanico de posibilidades de tener más o menos libertad dentro de la prisión y hasta fuera de la prisión, ¿no? También tiene importancia a la hora de conceder lo que se llama la libertad condicional. Son informes que se elevan a la Dirección General o a un órgano judicial del que depende de los centros penitenciarios para su control jurisdiccional, que son los jueces de vigilancia penitenciaria. Entonces tienen importancia y tienen peso en esos ámbitos y para esas cosas. No tienen importancia para dar la libertad definitiva. Si una persona termina la condena... Pero no parece tener mucho sentido. Si uno entra en prisión para reinsertarse en la sociedad posteriormente, no parece que tenga mucho sentido que si uno no está rehabilitado o no ha cumplido con determinados programas o no se ha apuntado porque no lo ha considerado oportuno y conveniente, sí, y ha querido cumplir su condena, la parte que vaya a cumplir, vuelva otra vez a salir a la calle, en las mismas condiciones. Pero es que las condenas son limitadas. A uno le condenan a X años. No existe la cadena perpetua ni las condenas indefinidas. Las condenas nos parecerán largas o cortas, pero son lo que son. Me refiero, parece que algo estamos haciendo mal, puesto que si una persona, pongamos el ejemplo de un violador, sí, no está rehabilitado y se vuelve a insertar en la sociedad, parece que de todas va a volver a reincidir. Existe un alto grado de posibilidades. Sí. No quiere decir que necesariamente vaya, porque en las cuestiones psicológicas no funciona como una ciencia exacta. 2 y 2 en psicología casi nunca son 4. Estamos funcionando mal como sociedad en este tipo. Bueno, yo creo que por eso es por lo que se ha planteado, no sé muy bien cómo estará el trámite, una reforma del Código Penal. Se han dado cuenta de que eso era un error mayúsculo que se ha puesto encima de la mesa a raíz de las excarcelaciones, a raíz de la decisión del Tribunal Europeo respecto de la no aplicación con efectos retroactivos de la ley Parot, de la doctrina Parot, ¿no? Y bueno, ahora se va a intentar modificar eso, ¿no? Se va a intentar, yo creo que debe estar ya hecho, lo que pasa es que no sé cuándo entrará en vigor, de que las personas cuando salgan de prisión, porque llega un momento que tienen que salir, ¿no?, salgan con más garantías de control si no existe la rehabilitación, que es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, el que se va, esté o no rehabilitado, no puede realizarse el control que seguramente se va a realizar cuando esté en vigor esa ley. Hemos hablado de una parte de la historia, pero la parte que más nos importa a todos, sin ningún tipo de duda, son las víctimas. Sí. Es el mal momento por el que están pasando todas esas víctimas, sí, las familias de las niñas de Alcácer, las víctimas de los violadores que están saliendo, las víctimas de los etarras que están saliendo a la calle y que pueden pasear por cualquier sitio y ellas están ahí con su pérdida, que nadie se los devuelve. Sí, porque yo eso lo entiendo de una manera muy especial, porque yo he tenido la situación de escuchar a las dos partes. Yo he atendido durante muchos años en prisión a este tipo de personas y a otros tipos, no solamente
atendía a este tipo de personas, sino que atendía también a gente que estaban por otros delitos, que estaban en prisión. Y yo en mi consulta privada, pues también he atendido a víctimas, ¿no? Y sé que esto es un volver a recordar, ¿no? Más que recordar, volver a revivir, ¿no? Con todo lo que supone eso, ¿no? Hay que estar siempre del lado de las víctimas, ¿no? Y habría que hacer un esfuerzo para que no se sintiesen, que se sienten, ¿no? Pero que no se sintiesen desamparadas. Es decir, que van a sufrir, seguro, ¿no? Pero que no lo hagan a solas. ¿Qué tipo de mensajes se les puede mandar a la sociedad, al resto de la sociedad que ve lo que está pasando? Bueno, porque en estos momentos, a través de los medios de comunicación, que estamos dando información continua en los medios nacionales, a veces no es que se magnifiquen las cosas, pero a veces también generamos más alarma social. Bueno, eso ya depende de la ética de cada uno de los medios que manejen la información, pero tienen que informar, ¿no? Con ética, pero tienen que informar, ¿no? No se puede no decir eso, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es, por un lado, incrementar la alarma social, ¿no? O dar más compañía al que no se la merece. Y en este caso, quien merece la atención, la compañía, son más las víctimas. ¿Se puede hacer más daño a las víctimas sobreponiendo algunos hechos, abriendo demasiado las heridas? Claro, porque las víctimas no son solo las víctimas, es todo lo que les rodea, ¿no? Hay algunas víctimas que desgraciadamente ya no pueden sentir daño. Pero el daño lo revive el entorno, la familia, ¿no? Y claro que se les puede hacer daño. Por eso los que tienen la obligación de que no sufran tanto las víctimas tienen que mirar por ellas. Pues lo dejamos aquí. Daniel Ramírez, psicólogo clínico y profesor tutor de psicopatología en el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara. Entre otras cosas, muchísimas gracias por acompañarnos y por resolver algunas dudas que muchas de las personas que nos están viendo y nosotros mismos a veces tenemos ante lo que ocurre en la sociedad, nos guste o no. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias a ustedes también. En 7 días más protagonistas. Buenas noches.